me llamo Luis Suria Sardinero, nací en Madrid en el 1958, en abril. Soy de familia, por parte materna, mi familia es argandeña. Con una palabra, tengo los 7 apellidos argandeños. O sea, los tengo todos los Sardinero, Castejón, o sea, todo el tema. Y mi familia, pues tanto por parte de mi abuela o mi abuelo, pues por parte de mi abuelo nos llamaban los Forrascas. Es el apodo que él es, que además no me ofende, porque pero no es que sea de mi abuelo, es que es ancestral, porque viene de varias generaciones. Y por parte de mi abuela soy de la familia Dones, que son los que tenían el restaurante El Dones, son los que tenían los que hacían las tortas de Arganda, la rope y todos los bollos del ese. Entonces, ahí va mi familia. Entonces, mi abuelo materno, o sea, se llamaba Luis Sardinero Adarnes y era alguacil municipal del juzgado, porque los juzgados en aquella época, entre 1919 y en 1936, los juzgados municipales dependían del ayuntamiento, estaban en el ayuntamiento, ¿sabes? Entonces, y luego por parte de mi abuela, pues regentaban el bar Dones, que está en la plaza, eso es lo que es actualmente el Cibeles, y después también tenía la pastelería, que es donde ha estado el estanco en la plaza de la Constitución, y al mismo tiempo tenían el horno, que hacían, porque la receta de las tortas de Arganda, las hacía mi abuela, y los bollos de aguardiente que se llamaban, eso lo hacía mi familia, pero desde el año 1820 y tantos. Entonces, por ejemplo, te explico, una cosa curiosa es que las tortas de Arganda, pues cuando hacían unas bodas o lo que sea, pues los novios y tal encargaban en el horno, encargaban todo lo que sea la bollería. Y pues, las tortas que tenían caramelos de anisetes era para bodas y los hornazos, que también se hacían en Pascua. Y luego las que tenían otro anisete, pero sin caramelo, eso eran las que se comían todos los días. Y duraba una torta, para ponerse dura, te duraba 2 semanas. Las metían en cajones y tal. Y bueno, pues mi familia es lo que hay. O sea, que estoy emparentado con medio pueblo. Mi infancia, bueno, aquí, pues bien, o sea, jugábamos en la calle, o sea, mi generación siempre jugaba en la calle. Siempre cuando llegaban, o sea, nosotros vivíamos en el Callejón de la Luna, que es ahí que está donde la cuesta, lo que es la calle La Libertad, y a la derecha hay un callejón. Pues nosotros vivíamos ahí me he criado yo y hemos empezado a andar. Y entonces, en el tema de la infancia, bueno, estamos siempre en la calle, siempre jugando, y cuando podíamos nos escapábamos hacia los arroyos Vilches o hacia Valtierra y jugábamos por ahí, sin que se enterasen nuestros padres. Y también una cosa curiosa, que jugábamos dentro de la cárcel, que había, donde está Hacienda ahora, la calle La Libertad, pues era la cárcel. Era una cárcel muy humana. O sea, y entonces, cuando estábamos jugando, que hacíamos obras de teatro y todo, que el encargado de la cárcel se llamaba el tío Bolito y la tía Pilar, que son Cerezo de apellido, pues decía, venga, saliros, que vienen, que traen un preso. Y nos salíamos y traían al preso, traían al detenido. Y luego, pues, en las épocas siempre se jugaba, la mayor parte jugábamos en la plaza, detrás del ayuntamiento, lo que es actual, que se llama La Solanilla. Pues ahí había un pilón, estaba la fuente de los 6 caños, y ahí jugábamos al chito. Cuando venían las temporadas, pues jugábamos al chito. Se jugaba al inque, que el inque es tirar una lima al suelo y era un robaterrenos. Se jugaba a las canicas, se jugaba todo el tema. Y luego también, cuando venían las fiestas, como la plaza era de palos, que ponían palos, era todo, pues mientras que montaban pues hacíamos columpios con los palos. O sea, empleamos más la imaginación. Es lo que y luego también nos íbamos a bañar en verano a las charcas, por ejemplo, en la fuente del Pozo Paredes, que está al lado de la dehesa, pues había una charca a lo mejor de 3 metros y nada, una profundidad muy pequeña, y ahí nos metíamos, nos bañábamos, pues no había piscina, no había nada de eso. Y luego nos bañamos también, lo que te he dicho antes, nos bañamos en Vilches, y es lo que hay. La infancia es esa. En la época nuestra, pues había muchas necesidades, no como es ahora se cría, porque de momento de juguetes los teníamos a Reyes y algunas veces los devolvían y luego aparecían, los escondían y al año siguiente salían.
Y luego lo que empleamos era la imaginación. Nos creábamos nuestros propios juguetes. Nosotros teníamos a lo mejor un poco de mi familia de eso, como llevaban el dones, pues comíamos mejor más variedad. Por ejemplo, es que en el tema del bardones, o sea, del ese, por ejemplo, mi madre, mi tía, o sea, tías y tal, guisaban bien, o sea, tenían buena esa, porque estaba más bien la comida vasca. Porque cuando el vino de Arganda siempre lo compraban muchas veces de La Rioja y de la parte del País Vasco para mezclarlo. Hacían unas mezclas porque el vino de Arganda era algo más fuerte, no sé qué historia. Entonces, cuando vino un vasco, aquí un vasco Arganda, pues se casó con mi bisabuela o mi tatarabuela, una de las dos. ¿Y qué pasó? Que pues fue cuando hicieron después lo del bar, hicieron el bar, y claro, pues la comida más bien se basaba en eso. Entonces, pero la comida normal es cuestión de las lentejas, o sea, lo que es la comida castellana, las legumbres, los filetes y tal. Vamos a decir que es lo normal, pero Arganda no tiene un plato típico. Lo único que en Arganda también lo que hacía mi abuela era el arrope. El arrope es como una especie de licor de miel y de vino se hacía que ya no se ve, pero es lo que se hacía. Y luego también la zarzaparrilla, que también era como una especie parecida a la Coca-Cola. Eso sí, eso lo hacían. Yo me acuerdo y lo que pasa que luego, cuando se dejó de hacer eso, lo que sea, la última vez que yo vi un arrope fue que lo vendían en la calle Atocha en Madrid, pero ya hecho, pero se hacían en las casas, que es lo que sea. Lo más típico de Arganda han sido las tortas de Arganda, el hornazo, el arrope, eso también, y luego ya lo demás que, vamos, no tiene una especialidad que yo sepa. Mi primer colegio, yo fui al primer colegio, estaba en lo que es actualmente el ayuntamiento, que debajo estaba el cuarto de las medias, de los medidores, y había una escalera que la primera profesora que teníamos, que éramos de parvulitos, era Carmen Vergara. Fue la profesora, que yo tendría a lo mejor 3 añitos o 4. Y luego ya fui en el Carretas, estuve estudiando con un maestro que se llamaba Don Pablo y su mujer que se llamaba Doña Aurora, pero luego ya me fui a Madrid y ya estuve estudiando en Madrid. Pero vamos, yo nunca dejaba de venir, era mi pueblo, ¿sabes? Nunca he dejado Arganda de venir, es lo que hay. Entonces luego ya estudié en Madrid, en cuestión de un colegio de curas, y después ya me fui a la universidad y me casé y me metí a policía. Mi mujer vivía en Perales. Como entonces, en aquella época, yo cuando tenía 15 años, que era mujercita, en aquella época, pues yo vine en verano, o sea, estaba el verano ese, y vienen unos amigos, estábamos en la plaza, un domingo, y dice, ¿te vienes a Perales? Digo, ¿yo a Perales? Digo, pues no, le digo, no sé, es que no me deja mi tía, digo, no me deja mi familia irme a Perales. Y entonces se fueron a Perales pues unos 20 o 30 de Arganda. Entonces resulta que, bueno, yo me subo a mi casa y era a las 4 de la tarde, a las 5, y dice mi familia, que pronto estás aquí. Claro, con 15 años, que iba a estar. No, es que se han ido mis amigos a Perales. Y entonces cogí y dice mi tía, toma, te doy dinero y vete a Perales, anda. Y entonces cogí los coches de Ruiz, que era la línea de eso, y fui allí. Pero como ellos iban adelantados, yo me desviaba. Y los amigos míos, los 30 o 40, se habían ido hacia el río, hacia el Tajuya. Y una chica decía, chico, que te has equivocado, que te has ido por aquí. Como verían que yo tendría que estar con ellos, tal. Y ahí conocí a mi mujer. Y hasta ahora, 50 y tantos años juntos. La vi ahí, la conocí, luego en el baile la saqué a bailar, porque luego en Perales el baile era en la sacristía, al lado la iglesia de Perales, la Virgen del Castillo que es, pues la parte derecha tienen ahí un que era un club social que tenían los jóvenes, pagamos 25 pesetas o 10 pesetas por entrar, y un día ahí bailando hasta que me declaré, y el baile, lo que pasa es que las relaciones se favorecen antes y te daban opción con los bailes, porque sacabas a bailar a las chicas y tal. Un primo mío, aquí también tenían los conjuntos musicales, mi primo Álvaro, que es Álvaro Tejero Sardinero, tenían un conjunto que se llamaba Los Blues. No sé si lo habéis. Pues era el conjunto de Los Blues, como había un conjunto de los Áncora, se pusieron de moda. Y luego también había otros Omicron, eran 3 conjuntos. Entonces, como yo siempre he sido alto, o sea, tal, pues con 12 o 13 años, los conjuntos estos solían tocar también en los bailes o en las bodas.
Y después de las bodas, o sea, después del banquete, pues dejaban entrar a la gente a la boda, a bailar, a la gente que no estaba invitada. Y entonces, por ejemplo, los chicos de aquella época dicen, ¿hay boda en Morata de Tajuña? Pues como no había baile, no había discotecas ni nada, pues nos íbamos a Morata de Tajuña para esperar que abrieran para la boda para bailar. O a Perales o aquí en Arganda, que también dejaban el ese. De policía, yo entré en el 81, el 1 de julio del 81. Y fue de casualidad. O sea, porque yo teníamos una carpintería y vinieron los policías a levantarnos la licencia, lo que es la licencia de apertura y tal, y como estaba recién casado, pregunté, digo, ¿no necesitarán un policía? Ya, pues no, tal, bueno, pues como nos conocíamos todos del pueblo, decían eso, si nos enteramos te lo digo, dijo el policía que se llamaba Mauricio el hombre. Mauricio Asenjo, como la tilla. Y entonces, a los 4 días, oye, que necesita un policía y tal, y eché la instancia. Y nos examinamos 40, pero era una especie de contratado interino. Y entonces los 40, pues aprobamos 2, o sea, del S, y así entré de policía. Y entré en el año 81 y nos cogí una época muy complicada, mucho, porque era la época de la transición. Esa para empezar. Luego era una época que había mucha droga. Empezó la heroína, empezó a meterse. Me pilló también la época de la colza, que también teníamos que inspeccionar eso por el aceite de la colza. Luego la policía local, éramos guardias municipales, pero luego hubo un trasvase en el año 80, un año antes de entrar, los serenos antiguos, los serenos de toda la vida, porque los serenos había, por ejemplo, en el año 80 había, por ejemplo, a lo mejor 4 o 5 policías municipales y otros 5 o 6 serenos. Cada sereno, en aquella época, tenían un cuartel asignado para la vigilancia, iban solos por las calles. Cuando yo era pequeño, antes de los años 50, 60 y tanto y tal, todavía cantaban las horas. Cantaban las horas, por ejemplo, pues me lo han contado ya a mí los antiguos, yo te recordaba algo, decían... son las 12 y sereno. Entonces, de ahí viene la palabra, porque era sereno o entoldado, o sea, o nublado. Entonces, claro, llegaban y cantaban eso. Y una vez había un alcalde, un vecino se fue al alcalde antiguamente, de los años 60, decía que los serenos no cantaban las horas, ni decían el tiempo. Y entonces, cuando le dio la queja al alcalde de los serenos, le preguntó, que a ver, que es que no cantéis las horas. ¿Quién se ha quejado? Fulanito. ¿Y qué hicieron? Pues todas las horas, puntas, las medias y tal, en la ventana de fulanito se las cantaban todas. Y el otro decía, oye, joder, ¿qué tal? Digo, no dices que no las cantamos, y por ahora lo tienes. O sea, y esos serenos entraron luego, iban entonces, cuando yo era pequeño, iban con un chuzo. Chuzo era un palo, con un rejo, con un hierro y un corcho. Ponían un corcho, porque era como una lanza. Y luego ya los pusieron uniforme de gris, que tenía un uniforme, y ya con pistola. Y después esos serenos en el año 80 pasaron a policías municipales. Lo que pasa es que yo en el año 89, 1989, me fui a Rivas de policía. Y ahí he estado otros 30 y tantos años. El orgullo profesional, bastante, sobre todo, primero cuando ayudas a la gente. Cuando haces una intervención y le has resuelto el problema a esa persona. Eso es un orgullo. Y luego lo que sí, cuando te da, hombre, haces tu trabajo, o sea, pues, sobre todo las detenciones o lo que sea, porque muchas veces tenemos una denuncia o lo que sea que tienes que hacer, la haces. Pero la mayor parte del trabajo nuestro, siempre cuando ayudas a esos problemas familiares que intervienes, o a gente que le hayan robado y recuperas lo que le han robado, o yo qué sé, o incluso gente que está enferma una noche o lo que sea, que le has ayudado también, o que le ha dado un S y la has recuperado, le ha dado un infarto o lo que sea, y todo el tema, sí, en muchos momentos hay. Y luego lo que te entristece a veces cuando tienes que detener a gente que conoces, que se han metido en un lío, ves que son buena gente, son buenos chicos, pero aquí lo que cuentan son los hechos. Y una de las condiciones de las causas por las que me fui arriba fue esa, porque pues allí pues es otra historia, tú no eres un vecino de allí, ni tienes familia, tenías muchas veces problemas porque a lo mejor decías una persona para que es ahí y era un primo tuyo. Yo es que también llevé aquí lo de unos patrulleros que llamaban a niños que nos ayudaban a dirigir el tráfico cuando salían los colegios.
Los de los colegios iban vestidos como nosotros y entonces nos ayudaban, ellos dirigían con una señal o lo que sea, dirigían el paso de peatones, la salida y la entrada de los colegios. Y luego se iban a su clase o se iban a su casa. Y entonces les dabas una formación y bueno, los llevabas de excursión o lo que sea. Yo entonces tendría 22 años cuando entré a la policía, pues ellos tendrían a lo mejor 12, 14 años, era yo más crío que ellos todavía, ¿sabes cómo te digo? Y colaboran muy bien, lo llevan muy bien. A ver, lo que pasa es que luego esas cosas se van, como luego hay más riesgos y una historia, pero entonces ayudaban mucho. Y luego, bueno, las fiestas, también, el tema de las fiestas en Arganda, muy complicados. En aquella época nosotros, si éramos 16, o sí, luego ya vamos a por todos esos años, y luego llegamos a 20 y tantos y tal, no teníamos horas. Trabajábamos desde las 6 de la mañana, te eran las 12 de la noche y todavía estabas por ahí. Y luego, pues había, claro, mucha gente moviéndose, desde tener que guardar la carrera para la Virgen, o sea, las procesiones, que si vigila la pólvora, que si toros, que si encierros, que si recoges coches, mucho trabajo. O sea, es inmenso. Luego la grada, muchas veces te quedabas así mirando la grada y veías, entonces no es como ahora, que están sus asientos, pero entonces como tablas. Y madre mía, una pelea, cualquier cosa, se podían ir unos a otro lado. Se podía caer la gente de la grada. Y te quedabas así, claro, la gente mientras que se divierte no lo ve. Pero los que estamos observando sí ves el peligro. La fiesta de Arganda me gusta un montón. La fiesta es todo lo que sea fiesta. Sí, yo soy muy argandeño. Me gusta. Lo que más me gusta son los encierros y los almuerzos. O sea, almuerzos. Las novilladas y eso, sí, me gustan. Pero ya me subo, ya antes me quedaba por abajo, pero me subo con las veces que voy, me subo a la grada, saco mi entrada, me subo a la grada y punto. Pero las fiestas se las vivo. Hombre, ya por ejemplo, los feriales, como ya mis hijos son mayores, pues que a los nietos que los lleven ellos, que son sus hijos, ¿no? Pero yo lo que es el cowboy, porque yo además, yo es que soy el presidente del Círculo de Agricultores, de aquí de Arganda del Rey, que era lo del casino. Que le llaman el casino, que está ahí ¿cómo se llama? En la calle Real en 32. Esa institución tiene unos 200 años o más. Y ahora, como no le sé, pues llevo yo unos años de presidente, estoy en la directiva y tal tema. Y yo me gusta vivir las fiestas también ahí, que hace los almuerzos, cuando eso. Y aunque es esto privado, pero en las fiestas lo abrimos para que la gente, por tradición, para que la gente pase, ¿sabes? Pero lo vivo yo. Si me sacas de lo que es del centro de la plaza y la plaza y tal, ya no serían fiestas. No porque sé que es incómoda, es una plaza que está muy mal, que corta mucho, pero es lo que te hace convivir con la gente de toda la vida. Porque ten en cuenta que cuando viene mucha gente que viven fuera, que son de aquí, de toda, que te has criado con ellos y tal, y a lo mejor los ves ese año. O llevas años que no los ves, pero vienen, y entonces, hombre, y ahí sí te los encuentras. Hubo una época en la que, por ejemplo, claro, los argandeños siempre han reivindicado eso, cuando ha habido un alcalde que ha querido quitar algo, ha habido problemas, ¿vale? Pero es que en el año 87, pues con esto de la peste equina, pues resulta que se suspendió una novillada con caballos. Se suspendió una novillada con caballos porque lo prohibía el gobierno, o sea, lo prohibían porque la peste los caballos no podían ir. Y entonces la gente que estaba a favor, pues empezó a protestar. Y entonces, claro, ahí estuvimos de policía. Entonces el alcalde de entonces, que era Pedro Díaz Olazábal, por orden por seguridad de los que protestaban, dijo que todos los que habían estado, que más o menos viéramos de que no podían, que habían estado incordiando y protestando y tal, que no entraran en eso, porque podían liarse. ¿Cómo vas a coger si había miles de personas, más el conjunto, con unas melenas y todo que venían eso, pasaje a que pasen? Los otros se los comen. O sea, y no los dejamos pasar. Y lo pasamos muy mal ese día, sobre todo policías. Porque además prohibía, y bueno, que querían entrar, y nosotros que no, y no entraron, claro, ¿sabes? Pero vamos, las fiestas de Arganda también. Y además, yo no creo que haya fiestas como pueblos de por aquí, como las de Arganda, en el tema taurino. Y luego las procesiones, pues también, el tema de la Virgen. Yo también luego hago las presentaciones cuando vienen las peñas cuando se hace la ofrenda,
Pues yo cojo el micrófono abajo y voy relatando el tema de las peñas y todo el tema, nombrando con otro chico, con otro chiquito también que se pone, lo hacemos los dos juntos. Y presentamos, viene la peña tal y tal, y esto y así. Y luego algunas historias que comentamos sobre el tema de la Virgen, cómo era la ermita y eso. Porque la Virgen de la Soledad tiene su historia. La Virgen esta Virgen, la imagen solamente es de vestir. Tiene manos y cara. Entonces, ¿qué pasa? La Virgen, la Virgen la primera, que la hizo el maestro Becerra, esa la quemaron los franceses. El 6 de diciembre de 1808 la queman, la destruyen, profanan la iglesia, o sea, la ermita, y la queman. Entonces, luego un cura, un sacerdote, compró una pequeñita, a escondidas, una pequeñita que todavía está en la iglesia, está aquí en la iglesia de San Juan, y luego ya el escultor Ginés, pues ese ya hizo esta Virgen y la puso el tema. Y entonces ten en cuenta que luego la Virgen de la Soledad la primera Virgen es una copia de un cuadro de Isabel de Valois, la mujer francesa de Felipe II, que el confesor de ella era el hermano de un sacerdote que se llamaba aquí Balbuena. Entonces, había un convento en la Puerta del Sol, en la calle La Victoria, que se llamaban los padres mínimos. Y querían hacer una imagen, o sea, ya en escultura, y copiaron la Virgen. O sea, pero a la reina no la gustó. No me gusta, no queda tal bien. Hicieron otra, tampoco la gustó. Y la tercera ya le gustó, y eso estuvo en el convento ese. Pero una de esas vírgenes, el confesor, que era de los padres mínimos, se la dio a su hermano, que era el párroco de aquí de Arganda, y esa es la Virgen que se puso en la ermita de la Soledad. Porque donde está la ermita era un humilladero antiguo, que en uno de los cuadros que está el embajador de la Casa del Rey, que era un embajador alemán, que no se pronuncia el nombre, que Buller o algo así, pues en el cuadro que está él, que le está pintado, que ese cuadro está me parece que está en el museo, no, está en el Escorial, me parece, no sé, está en el Museo del Prado o en el Escorial, no me acuerdo. Pues si ves el cuadro que está la Casa del Rey detrás, pues en la derecha o la izquierda hay una cruz, y eso era un humilladero, que ahí se arrodillaba la gente cuando venían de los caminos, porque el camino de Valencia se llamaba el Camino Real de Alicante o algo así antiguamente. Y ahí estaba sobre ese se hizo la ermita. Y como estaba el Cristo ahí, pues la Virgen sola, por donde iba con su hija, y ahí por eso se llama ahí viene lo de la hermandad. Pero y luego, o sea, la quemaron los franceses. Y luego, claro, bueno, la guerra civil la tuvieron que esconder en el castillo, en lo que era lo que es que eso era un hospital de sanjuanista, porque Arganda no era de la Orden de Santiago, dependía de la Orden de San Juan. Por eso hay una calle aquí que se llama Caballeros de San Juan. Está la calle al principio del pueblo, ¿sabes? Pero tiene curioso. El día 8 de septiembre se celebra siempre la Natividad de la Virgen, o sea, el nacimiento de la Virgen. Entonces hay un papa, que no sé decirte, el papa hace una, como ya me acuerdo cómo se llama, una dispensa, que todo aquel, al primer domingo después de la Natividad de la Virgen, vaya a misa aquí a la parroquia de San Juan, confiese, rece, ese tiene una dispensa de X, lo que fuera, una indulgencia. Y por eso siempre es el primer domingo después del 8 de septiembre. Y esto es porque está por una dispensa papal. Bueno, el Círculo de Agricultores era un casino, bueno, además el casino Los Ricos, que es ese tal, pero bueno, era el Círculo de Agricultores siempre, aunque la gente piensa, vamos a ver, es que tiene su historia. El Círculo de Agricultores viene desde el liberalismo, o sea, desde la época de Fernando VII, las guerras napoleónicas, desde ahí la sociedad de agricultores ya existe, no el edificio todavía. O sea, el edificio también está, pero el casino significa segunda casa, para que te hagas una casa. Como es la segunda casa,
Porque claro, si jugaban a las cartas y tal, en la casa de uno y de otro, hasta las mujeres se cabreaban. Pues luego el primer círculo lo hicieron en la calle La Poza. Y luego el edificio actual lo cedió una condesa que se llamaba Isabel. Una condesa que es familia de... Es que ahora mismo, si hubiera traído los apuntes, te lo hubiera traído, pues lo tengo. Se llama Isabel, se lo donó a los agricultores de Arganda con la condición de una capellanía. Una capellanía es una capellanía de 400 reales anuales que tenían que pagar en misas a favor de ella. O sea, cuando se muriese y tal. Que eso ya se ha quedado extinguido. Y entonces el círculo es una casa, o sea, es una casa tipo de estilo toledano, patio, tiene el ese, y luego tenía su cueva, que la cueva tiene unas tinajas, lo que pasa lo tenemos cerrado, eso está cerrado. Y entonces, ¿qué pasa? Que toda esa trayectoria que se tal, pues se ha ido amoldando a los cambios jurídicos que ha habido. Por ejemplo, no podían entrar las mujeres, no podían ser socias, tal. Entonces, cuando vienen las restauraciones del tema de Alfonso XII y su hijo Alfonso XIII, pues resulta que había que regular todo el tema. Y ahí se hace una escritura de constitución de la sociedad, que son los propietarios del edificio. Y después, en la época franquista, la época de Franco, con el aperturismo que hubo en los años 1960, se hacen unos estatutos. Pero todavía no entra la mujer, no tiene derecho la mujer todavía ahí. Y luego ya, en la época mía, pues tuvimos que redactar unos nuevos estatutos para dar admisión a la mujer a participar, conforme a la Constitución de 1978. Y en el casino, pues siempre se jugó a las cartas, era el lugar de recreo, pero también tenía teatro. O sea, en los años, mucho antes de la Guerra Civil y tal, había teatro. Y ahí han ido las mejores compañías de teatro, que de Madrid, incluso los amateurs de Arganda, o sea, la gente aficionada, hacía teatros ahí. Yo me acuerdo que me contaba mi madre que ella estuvo en una obra que hacían entre ellos. Y hacen muchas obras. Y en el casino han entrado, ahí ha venido hasta Miguel Unamuno a dar conferencias, o sea, había un tema. Y luego también Luis, el tema del Quijote, o sea, el tema de Cervantes, el primer biógrafo, así, uno de los biógrafos de Cervantes, también dio la primera conferencia, también la dio en el Círculo de Agricultores. También Rafael Alberti, dicho por él, que es algunos comentarios que hay por ahí de estos que van por las redes, de que venía Arganda, porque Rafael Alberti era representante de vinos y se hospedaba en el casino porque el casino era teatro, el casino, y luego también fue pensión, era hostal. Y ahora lo que hacemos son fiestas internas. O sea, por ejemplo, yo si veo el cumpleaños de uno de los socios o lo que sea, pues se celebra ahí, pero a nivel cerrado. Y luego tenemos la costumbre de que las fiestas hacemos una serie de bailes. Luego en Navidades hacemos también, para socios, el otro día hicimos una carroza. Hacemos la de, ¿cómo se llama? La fiesta de un vino en Nochebuena. Luego el tema de Nochevieja. Y en Reyes hacemos una fiesta infantil para los niños que contratamos para los nietos y tal y eso, contratamos una actriz y un rey mago. Y lo que pasa es que la mayor parte de los socios son muy mayores, entonces ya no hay tanta vida, pero es una institución. Y luego lo que era el cine de la Cruz es que era el teatro. Lo que pasa es que después de la guerra lo vendieron a la familia de Morcillo, de estos autobuses. Lo compraron ellos y luego ahí estuvo el cine de la Cruz. Pero antes era el teatro que se entraba por el mismo círculo. Y ya te digo que tenía muchas cosas. Y luego allí pues se han jugado fincas y se han jugado de todo. Ese edificio, se debe de respetar, porque además yo creo que es el único edificio civil histórico que tenga un interés cultural que hay en Arganda. Bueno, y está la casa del arzobispo Granados, y luego era la otra casa de que está en la calle Juan 23, que no sé si era también del mismo, son los mismos escudos, pero civil así, el único que queda es ese, y el ayuntamiento, bueno, el ayuntamiento es moderno, pero el único que queda tiene mucha antigüedad. Y deberían de,
se debería, o sea, el ayuntamiento debería de fomentar, ayudarnos más a, o sea, explicarse un poquito más. Aunque no lo llevamos como tema, pero ese edificio tiene que estar catalogado, yo creo que debería ser catalogado como de interés cultural, porque además es la asociación más antigua que hay, porque luego el casino fue en guerra, en guerra fue hospital de sangre, después lo cogieron los falangistas. Los falangistas, los propietarios del casino, o sea, los socios entonces los echaron. O sea, dijeron que ahí no podían estar porque eso era de la asociación. De momento, o sea, la Juventud de Arganda, que su escala de valores, la escala de valores que tengan es que tengan iniciativas, tengan mucha imaginación, que sean creativos, pero por ellos mismos, y sobre todo que la convivencia, que construyan la convivencia, que interactúen entre ellos, o sea, que se dejen, que cuando están en la calle o están en grupo de familia, olviden un poquito el móvil, olviden el ese, que vivan su entorno, que interactúen, que conozcan y que cuenten sus historias, o sea, sus historias entre amigos, y sobre todo que tengan una mentalidad de la diversidad. Que la diversidad es lo que hoy día es, bueno, la diversidad social, o sea, que convivan con todas clases. O sea, ese es el consejo. Que no vean el enemigo de un lado o al otro, no, porque sea distinto o sea una persona distinta, es mi enemigo, no. Porque la diversidad se construye cuando hay, ¿cómo te diría yo? Cuando nos contamos las historias. Cuando cuentas los problemas, porque a lo mejor puedes tener un amigo rumano o gitano o marroquí o gente que piense distinto a ti, seas de derecha, seas de izquierda, por lo menos interactúa y por lo menos habla en lo que te une, en lo que nos une, no lo que nos desune. Yo soy una persona muy abierta, eso sí, como una persona abierta, y siempre que he colaborado nunca me he metido en jaleos o sea, me llevo bien con todo el mundo, es algo claro, cuando todos somos malos en la historia de alguien. Cuando yo pongo una denuncia a una persona y tal, pues sería el malo. Pero a mí me gustaría que, como que he cumplido con mi deber, he cumplido con mi trabajo, sobre todo en la cuestión de policía local, yo he cumplido. He intentado ser lo más justo posible. Tengo muchos conocimientos y sé mucho. O sea, del pueblo yo conozco mucha gente del pueblo para allá y para acá, pero siempre he sido discreto. O sea, yo puedo decir, o sea, muchas. Tampoco, y siempre como una persona que mira lo positivo de la gente. ¿Para qué vas a ver lo negativo? Pues sabes que muchas veces, como decía Miguel de Unamuno, muchas veces la envidia es la pandemia que tenemos. La envidia muchas veces y tal, pues no. Pues soy una persona, y sobre todo lo que me gusta es que se valore a la gente de Arganda, gente del pueblo como eso, que ha trabajado y que ha ayudado a construir esto. No a nivel político, sino a nivel de personas. Ha habido personajes que han hecho mucho por el pueblo y ha sido gente anónima o gente que ha estado ahí, pero que han construido muchas cosas. El tema, yo creo que se recuerda por una gente abierta, creativa y tal tema y punto, pelota. Y no hay más.